permiten, voy a presentarte a nuestro pequeño club de lectura. Juan Francisco Ferrain nació en Cáceres y estudiaste Derecho. Sí, en la Universidad de Valencia Y de ahora, hecho soy abogado, compagino el ejercicio, aunque realmente el tema de la escritura y otras actividades de divulgación me han hecho no que abandone el oficio de abogado, pero sí que es cierto que está en un plano un poco más secundario, ¿no? Estoy más centrado en tema literario, en tema de divulgación y cosas así, que es lo que me apasiona en este momento, ¿no? Al final la vida, pues vas tomando decisiones y de momento pues estoy aquí en este tema. bueno, Sigue, sigue, sigue. la novela sí que se refleja, sí. Sí, tienes ya detrás de ti unos cuantos títulos. El primero del 2012, Las Horas Oscuras, cuando yo estaba con la página empezando con la web de novela histórica del Reino de Asturias, ya lo había encontrado y ya me sonó y ya me gustaba, yo ya lo incluí, pero no, como son libros que yo en las bibliotecas de aquí no los localizo, pues no lo habíamos leído. Luego, La llama de la sabiduría, luego ya el nuestro, La tierra maldita, pero el siguiente, el del juicio del agua, tiene el premio de los cerros de Úbeda. ¿Cierto? ¿Recuerdos de Yello? Sí, sí, sí. Pero que lo Exacto. leímos, me escribió y me dijo, muy bien, bien. Vas a quedar muy contenta. Y sí, De ciertamente. hecho, coincidimos allí en Úbeda y tal, no sé, es decir, hubo una comida muy amable porque coincidimos juntos y tal, y nuestras mujeres también, y hubo ahí mucho, aquí el hándicap es la distancia, ¿no? Que nos separa, porque si no es la típica persona con la que tendríamos una relación seguramente mucho más fluida de estar cerca, ¿no? Pero vamos, fue una gozada poderlos conocer y muy, muy bien. Y por lo visto me enteré también, leyendo, que ha salido este año un libro también, en el 24. Exacto, sí. Se Sí, llama... la heredera del mar. Mira, os lo voy a enseñar para que os suene la portada. Sí. Estas son las dos novedades. La heredera del mar, Sí. también igual, con la misma editorial, está ambientada en el siglo XIV, ¿vale? Es la historia de una mercadera muy marinera, muy por el Mediterráneo. Y justo, mira, esta semana ha salido la que has nombrado, El juicio del agua, en francés. Esta es la edición en francés del Juicio del Agua. La Tierra Maldita ya se publicó. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es La Tierra Maldita en alemán, que ellos pusieron la Catedral de los Cielos o del Cielo, la titularon así, La Tierra Maldita. O sea, aquí la tenemos en griego, o sea, en griego también se publicó. La tenemos en francés, en italiano, se publicó en 12 países, ¿no? Tampoco os quiero agobiar, pero bueno, que sepáis que es una novela que para mí fue muy importante, ¿no? Lo ha sido y lo es, ¿no? La Tierra Maldita, porque, bueno, creo que muestra precisamente algo de lo que se desconoce mucho, que es la marca hispánica. La historia de la marca hispánica, no sé si en Asturias pasa, pero en Valencia, cuando estudiamos historia, yo soy todavía de EGB, pero bueno, pasaba en EGB y sigue pasando en la ESO. La historia se estudia a cachos, ¿no? La historia en Roma, después los visigodos, y al menos en Valencia pues saltamos a lo que es al Andaluz, es decir, la invasión y todo ese periodo, y después ya pasamos un poco a casi la Reconquista y el Renacimiento, ¿no? Y se quedan lagunas, ¿no? Concretamente se quedan, pues eso, precisamente la marca hispánica y aquel siglo IX, aquel siglo VIII, IX, en la franja mediterránea, no, o sea, en los libros de texto no se estudia prácticamente. Y en cambio, pues bueno, encontrar todo aquello y poderlo contar en forma de novela, pues fue para mí muy interesante porque fue un descubrimiento personal y después un descubrimiento que muchísima gente y muchísimos lectores
descubriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora si queréis vamos comentando, me vais preguntando, pero que bueno, que yo también habéis empezado diciendo, es que no sabíamos nada de todo esto, pues que sepáis que yo tampoco. Es decir, yo lo descubro y empiezo a documentarme y a partir de ahí surge la novela como también una necesidad de contar una historia de un momento desconocido, ¿no? Y de aquella marca hispánica que es muy interesante, pero que, bueno, pues eso, que ha pasado de largo en la historia y quizás vale la pena también contar cosas sobre ella. Bueno, pues verdaderamente aquí pasa prácticamente lo mismo. En los temas de la historia, pues se pasa de puntillas. Lo que nos toca a nosotros de la época del siglo 8 o 9 era un poco, los musulmanes llegan arriba, empieza la reconquista y tampoco hay un sentimiento nacionalista así de decir, sí, porque vamos a dar valor a esos 200 años escasos que se estudia y ya, yo creo que paramos más en la Revolución y en los franceses, ahí sí ya se estudia un poco más. No es tema de examen, ni mucho menos, y menos aún ni de la PAU, ni la EBAU, ni nada de esto. Y yo me temo que en la marca hispánica tampoco. Estamos más o menos al mismo nivel. El, el club de lectura, que lleva ya 5 años, nos reunimos cada 2 meses y bueno, ahora empezamos a ver un poquito más de interés a nivel de novela, sobre esta época de la historia. Aparecen novelas, leemos novelas de otros territorios de esa misma época, hemos leído de los Banukasi, yo tengo mucha noticia también, y leemos de nuestros personajes de la historia, pero incluso de nuestros monarcas o de nuestros momentos cumbres tampoco hay de todo. O sea que mucho Pelayo y la cosa es que cuando acaba Pelayo se acabó todo. Y ahí se acabó. Sí, sí, ya. Pues no te lo niego porque incluso vosotros que sois de ahí, pero los que aún somos de mucho más lejos, efectivamente, es Don Pelayo arriba, Don Pelayo abajo, es decir, ahí empieza la reconquista y ya empezamos a dar saltos casi de siglos, ya de repente ya está el reino de León formado, de repente ya está el reino de Castilla formado, está el reino de la corona de Aragón, vamos dando saltos y pasan muchas cosas, ¿no? Y yo, de hecho, si queréis, por entrar un poco en harina, ¿no? Y contaros la génesis de la Tierra Maldita, yo estaba trabajando en otra historia completamente diferente, de otra época totalmente diferente, pero en una labor de documentación así, bueno, prácticamente buscando cosas, salió un nombre que es Gotia, ¿no? Gotia me quedó un poco así porque parecía un nombre extraño. Gotia realmente es cómo se llamó en aquella época a la región de Septimania, que era el sur del Reino de Francia. Es decir, la Septimania era la región fronteriza cuando los sarracenos, sabes que penetran prácticamente hasta Carcasona y tal, son rechazados. Aquello es prácticamente visto y no visto, pero bueno, son rechazados, se retiran detrás de los Pirineos y al final el hijo de Carlomagno, en una operación ordenada por su padre, conquista y llega hasta Barcelona. De hecho, Barcelona solo está 80 años en manos de los sarracenos, es decir, no hay apenas vestigios de, así como en Valencia y de donde soy yo, hay muchísimos vestigios árabes porque estuvieron siglos aquí. Allí no, ¿no? Ni los nombres, ni la onomástica, no hay nada prácticamente sarraceno. Y empiezo a interesarme por esa región, por esa Gotia, esa Septimania, que la llamaban así en tiempos visigodos, y que acabó siendo llamada también la marca hispánica, y vi que era una tierra de frontera. Claro, para un novelista, una tierra de frontera es una de las cosas más interesantes porque, claro, puedes mezclar todo, puedes mezclar historias, puedes mezclar batallas, situaciones complejas, porque realmente para el Reino de Francia, ese sur, esa marca hispánica que llegaba hasta Barcelona, pues era, pues eso, una especie de tapón
Ahí iba lo peor de cada casa. De hecho, lo sabemos por los obispos. Prácticamente mandar a un obispo a aquella zona era castigarlo, porque la mayoría terminaban asesinados. Era una zona donde continuamente, porque los sarracenos no renunciaban a volver a conquistar Barcelona y subir otra vez a Girona, es decir, su sueño expansivo aún estaba en ese siglo IX, ¿no? Y entonces continuamente iniciaban racias, saqueos, invasiones. Claro, aquello era una tierra pues totalmente arrasada. De hecho, consta Barcelona en un periodo de 70, 80 años fue atacada 8 o 9 veces. Muchas de ellas incluso consta que se quemaron campos, se talaron árboles. Allí en Asturias no sois de olivos, aquí sí que somos de olivos. Un olivo tarda 20 años en empezar a hacer un poquito de aceituna. 50 años en ser ya un árbol bien, es decir, si cada 10 o 12 años me los cortan, pues imaginaros, allí no había nada. La ciudad de Barcelona, esa gran Barcelona que todos conocéis, eran 1.500 habitantes encerrados en una muralla y no había sido destruida simplemente porque esa muralla era de factura romana y era tan recia que pudo resistir numerosos ataques, hasta prácticamente cuando llegó Almanzor un siglo más tarde, resistía. Es decir, 1.500 tipo como Asterix, ¿no? La aldea de Asterix, la aldea de los galos, rodeado de legiones romanas, pues un poco así. Es decir, había desaparecido Ausa, que es la ciudad de Vic, había desaparecido Égara, que es la ciudad de Tarrasa. Todas las grandes o medianas ciudades visigodas habían sido aniquiladas, destruidas. Aquello no había nada y simplemente estaba Barcelona ahí, exacto, como un reducto con aquellos 1.500 habitantes, con sus vacas y sus ovejas dentro de las murallas. Eso está todo documentado, porque claro, es que salir fuera, pues sí, a lo mejor saldrían, pero en cualquier momento venía o veían una polvareda al fondo del camino y sabían que venían jinetes sarracenos pues a atacar, a intentar conquistar, a saquear. Ese periodo de angustia y al mismo tiempo esa grandeza humana de querer, pues eso, abrirse camino, sacar adelante a tu familia, es lo que juega en la Tierra Maldita. Es el pulso entre una situación terriblemente dramática por estar en una frontera y unos personajes que representan a aquellos que históricamente fueron, ¿no? Ese Frodoí, que es un personaje histórico que vino enviado desde Aquisgrán, y gracias a él, de alguna manera, esa ciudad ya sin esperanza, simplemente esperando el día que por fin una invasión árabe termine ya con ellos, pues bueno, les da esperanza, ¿no? En la Tierra Maldita realmente habla un poco de lo que se le ocurrió a este obispo para dar esperanza a su pequeño rebaño, ¿no? Y esos militares, esos soldados de fortuna que iban, pues eso, por aquel territorio tratando de defender a los payeses, a los campesinos, a cambio, lógicamente, pues de tributos, de que les mantuvieran, que serán los futuros señores feudales. En la que estamos en una época en la que ni siquiera hay feudos, todavía son, bueno, pues señores que con su caballo y sus armas y 4 familiares recorren caminos y montañas tratando de defender un territorio a cambio pues, de sustento y de mantenerse, ¿no? Entonces, ese es el caldo de cultivo de la Tierra Maldita, era contar historias de gente que, bueno, en este caso son ficticias, pero que de alguna manera emulan a los que realmente vivieron aquella época tan trascendental, ¿no? Y en un sitio tan difícil y tan arriesgado y sin embargo salieron adelante porque aquel condado perdido del sur de Francia, estamos hablando cuando aún el condado de Barcelona era reino francés. Pues a pesar de todo y a pesar de todas las dificultades, salieron adelante y años después esa reconquista seguirá hacia abajo y se situará ya en Tortosa, después se situará prácticamente en Vinaroz y después ya en época de Jaime I entrarán hacia lo que será el reino de Valencia. Pero estamos todavía en ese momento en el que no hay nada decidido, ¿no? Y es fascinante, pues eso, contar historias
sitios de frontera, ¿no? Donde puede pasar cualquier cosa y siempre tiene su épica. Bueno, yo ya he hablado mucho, no sé si queréis hacerme preguntas. Muy bien. Leyendo la novela, que se descubre luego al final, vemos que el complot de los bosónidas es querer ser propietarios de sus títulos nobiliarios, engrandecerse y poder dejarlo a sus hijos, sin tener que dar explicaciones al rey después. O sea, que realmente ellos puedan tener sus cargos hereditarios, que me da a mí que es exactamente lo mismo que querían en Goda y los de los condados catalanes, ¿no? Si los títulos Efectivamente. hereditarios pelearían con... Entonces llegó un momento al final que digo yo, bueno, realmente unos los llamamos el complot de los bosónidas y los otros ¿qué? Más o menos era lo mismo. Claro, estamos hablando en una época en la que, bueno, el rey francés ya tenía bastante poder, ¿no? Pero aún así no se puede ni siquiera equiparar a lo que serán las monarquías ya a partir del siglo XII, siglo XIII, en los cuales tenemos claro quién es el rey, ¿no? En el siglo IX, aunque había alguien que llevaba esa corona del rey, aquí los que realmente gobernaban y los que realmente tenían poder eran las casas, ¿no? Las casas nobles. De hecho, en la serie esta, que bueno, en el libro, ¿no? de Juego de Tronos se refleja muy bien ese tipo de... Él, de hecho, lo ha dicho, ¿no? Que se inspiraba en esas familias medievales. Es decir, ahí van a ver quién pilla más cacho de poder, ¿no? Entonces, esa familia, los bosónidas, son la familia que quería hacerse con una buena parte del territorio del sur del Reino de Francia. Y en aquel momento, así perfectamente se hubieran podido desgajar y formar otro reino. Es decir, estamos hablando de momentos en los que un noble era capaz de fundar un reino propio, ¿no? De tal manera que todo estaba por decidir. Y después tenemos a lo que son los godos, ¿no? Aquella gente que quedó en lo que es la marca hispánica. Ahí también, y siendo un poco historiadores catalanes, de alguna manera esa personalidad catalana se forja en aquel tiempo, ¿no? Daros cuenta que son enemigos de los sarracenos, es decir, los sarracenos, como he dicho antes, no renuncian a conquistar ese terreno, pero también para los franceses aquello era una zona de frontera y una zona a la que nadie quería ir. Es decir, estaban allí ese conde de Barcelona, esos nobles, nadie de los nobles de Francia prácticamente quería ir, de tal forma que estaban en tierra de nadie y ellos se sentían, ¿no? Por los documentos, ni se sentían queridos por el reino de Francia, ni se sentían queridos, lógicamente, por los sarracenos. De tal manera que se va forjando una personalidad y los nobles de allí, y eso se notará cuando termina la novela con Guifré el Piloso, Guifré, que fue el primer conde de Barcelona que realmente a partir de él se forja una dinastía. Es decir, Guifré el Piloso todavía es nombrado por la corona francesa como conde. O sea, el rey francés nombraba a los condes de todos sus territorios. Tú conde de Aquisgrán, tú conde de aquí y de allá, no sé qué, varones. Sin embargo, cuando Guifré muere, le cede el condado a su hijo y no se le pide ya permiso al rey de Francia. Y eso es un hito histórico y lógicamente en Cataluña lo tienen casi como la fundación de Cataluña, ¿no? Como a partir de ahí ellos forjan una dinastía de nobles que serán condes de Barcelona hasta que uno de ellos se case con Petronila, heredera del reino de Aragón, y ya se forje ese reino de Aragón, esa corona de Aragón, que se va sumando se irán sumando otras como Valencia. Entonces, estamos en una época, quizás por eso es por lo que os decía que me parecía tan interesante, donde efectivamente no hay nada decidido. Los bosónidas quieren forjar allí su territorio grande, pero también los nobles que habitan Barcelona, esa pequeña ciudad, también tratan ellos
de forjar su propio destino, ¿no? Y tener su propio conde, tener su propio, prácticamente entre comillas, reino. Entonces, bueno, pues en todos esos juegos de poder es en lo que se mueve esta novela, ¿no? Mientras vamos también viendo un poco cómo la gente sobrevive y a qué problemas se enfrentaba. Eso sí, el tema de que unos querían realmente convertirse en tener sus propios territorios, reyes o tal, depender menos de la corona francesa, de los francos, y estos realmente al mismo nivel querían tener lo suyo y ser dueños y transmitirlo, pero ya no llegaban al nivel de querer tener su propio reinado, sino que querían transmitir pues el condado, y entonces claro, tú peleabas y luchabas por lo tuyo porque era lo que ibas a dejar a los hijos. Bueno, buscando la biografía de Frodoy, sí que viene eso reflejado, lo consideran como un padre o un protector de ese tipo de conseguir esa hazaña o ese tipo de hereditario, conseguir la herencia de los condados. Yo la sensación que tenía, sobre todo en Frodoy, era lo que pasaba en otros sitios. Es decir, no hay nada para unir, no hay nada mejor para unir a la gente como una fe, ¿no? Una fe. Lógicamente, yendo un poquito más allá de la pura fe, algo que nos une a todos. Entonces, Barcelona, aquella Barcelona, como os he dicho, de 1.500 habitantes, necesitaba algo especial, ¿no? Y algo especial que se produjo con ese inventio, que es como lo llamaban entonces, el descubrimiento de ciertas reliquias. Eso no pasa solo en Barcelona, pasa en muchísimos sitios, pero es cierto que da la sensación que fue tocaba que pasara, ¿no? Es decir, lo consigue Frodoy en un momento muy oscuro para la ciudad y de alguna manera aglutina en torno a la figura también de Santa Eulalia como patrona, como defensora celestial de la ciudad, y consigue, yo creo que de alguna manera forjar ese sentimiento de vamos a tener un conde, logramos tener un conde nuestro que ya se va separando del reino francés y él mismo nombra a sus herederos y siguen siendo condes de Barcelona sin el consentimiento ya del rey. Tenemos incluso la bendición celestial al habernos permitido Dios encontrar unas reliquias de una santa aquí en nuestra propia ciudad. Es decir, parece que todo va encaminado a forjar un nuevo pueblo, ¿no? Una nueva comunidad que será, en este caso, el Condado de Barcelona, que poco a poco se irá expandiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que en el espectro temporal en el que nos movemos. Pasan muchas cosas en relativo poco tiempo y a mí me sorprendía a medida que me documentaba y veía que había una historia interesante que contar, además muy, muy desconocida, sobre todo incluso tuvo mucha recepción en Cataluña porque ni siquiera ellos son demasiado conscientes de los inicios de su historia, ¿no? Es una historia basada prácticamente en derrotas, el forjar una nación en el no me quiere nadie, o sea, no me quieren los franceses, no me quieren los sarracenos, pues me quedo yo aquí y hago lo que quiero, ¿no? De alguna manera, ese sentimiento un poco es el que quizás ya muy deformado y tal, es el que mantienen aún hoy, ¿no? De decir, soy yo y estoy solo y ya está, y voy a la mía. Sí. Esa es la sensación que me daba a mí. Dime. ¿Cuánto hay de histórico en los bestiarios? ¿En los bestiarios a qué te refieres? Personajes que... Los magos, sí. Magos negros que manejan las serpientes, los alacranes, todo sí. esto. Pues ya hay documentos, ya hay documentación en Roma. Es decir, eran gente que, bueno, pues se especializaban en manejar alimañas de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues las servían incluso para destilar venenos. Algunos eran transhumantes, ¿no? Es decir, bueno, nómadas, iban como los juglares, pues eso, mostrando en los pueblos el dominio de las serpientes. De hecho, en Marruecos y en sitios así, si habéis ido a Marruecos,
pues hay gente que se dedica a mostrar serpientes, cobras, tocan instrumentos delante de ellas y los van así como si las tuvieran hipnotizadas. Es decir, el bestiario, es que me venía yo a los bestiarios de los libros de mitología y de medieval, ¿no? No, tú te refieres al maestro de Rotel, ¿no? Y a Rotel, sí, pues eso. Si lo llamas así, bestiario, a mí también me llamó la atención. Sí. En esos textos que has encontrado, ¿los llamaban así? ¿Bestiarios? Sí, bueno, en latín, bestiarius, porque, bueno, no sé por qué, pues tienen ese nombre, pero que lo que hacían era, sobre todo, manejar lo que eran, pues esos escorpiones, serpientes, bueno, bichos, ¿no? que llamamos hoy en día. No sé si bestiarium también es sinónimo, en latín lo usaban también para hablar de bichos, pero que eran ese tipo de, pues, escolopendras, bueno, cosas así que causaban, lógicamente, cierto respeto a la gente. Bueno, pues claro, el usarlo así como asesinos y tal, pues bueno, no deja de ser también un poco una ficción literaria, ¿no? Es decir, que en mi caso, ese sí que es un recurso de ficción. No, yo no he encontrado en ningún documento que haya un bestiario asesino que se dedicaba a matar. Pero bueno, una persona que maneje serpientes y maneje este tipo de animales venenosos, pues bueno, podría en un momento dado ser contratado, o si quería matar a alguien, lo podía hacer, ¿no? De alguna manera, esa es la lógica del escritor, ¿no? Pero bueno, que en principio, ya os digo, desde la época romana se documentan este tipo de personajes. No, pues muy interesante porque ya aparte del gran peso legislativo que se ve en la novela y las intrigas entre familias, casas y política, luego también hay un choque cultural, porque tenemos también la pervivencia de los cultos paganos. Describes eso, mucha convivencia entre pues, el cristianismo que trae Frodo y el orden que intentan establecer en Barcelona, pero luego también los cultos paganos que perviven en esa zona. Sí, sí, además eso para mí fue muy interesante, porque cuando yo me basé en los concilios en la zona, en la zona de Cataluña, pero también en el sur de Francia, y además es un rasgo característico que se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media, les daba por escribirlo todo. Hay mucho, mucho, mucho documento, aunque parezca mentira, de aquella época, lo que ha llegado y entonces unos de los documentos que se conservan son los concilios de los obispados de la zona. Ahí es donde te das cuenta, lógicamente hay traducidos, yo he podido leer algo traducido ya al castellano, lógicamente, y es donde te das cuenta de cuando te dicen, es que esas montañas había restos de paganismo. Ese tipo de expresiones siempre se quedan un poco ambiguas, ¿no? Suena bien decirlo, pero eso es verdad. Y en este caso sí que es verdad, porque ves los tiempos en los que estuvieron los cristianos y los monjes y poco pudieron evangelizar. Además son zonas muy agrestes, sobre todo los Pirineos. Pero os digo que sí, porque cuando lees los concilios, todos son advertencias de que por favor se transmita a los sacerdotes que solo se puede consagrar con vino y pan y vino, que no consagren con miel, que no consagren con nueces, y hay muchas otras cosas así. Es decir, da la sensación que por favor que en un pueblo al menos que sea un padre de familia respetable el que haga de sacerdote. O sea, ya no estamos hablando ni de sacerdotes ni de curas, sino que estamos hablando en muchas aldeas que uno de todos hacía de cura, ¿no? O sea, pero del padre de una familia cualquiera, oye, no ha llegado un cura a esta aldea. Entonces, por una parte tenemos eso, por otra parte ya os digo, es decir, si los propios obispos están dando instrucciones de cómo se tiene que consagrar, es porque realmente, pues eso, igual se consagraba con miel, se consagraba con leche. A partir de ahí te das cuenta de que el cristianismo, tal y como lo concebimos, había apenas rozado la superficie de aquellas creencias. A todo esto, súmale la cantidad de menires, la cantidad de dólmenes, la cantidad de nomenclaturas que hay, ¿no? sobre bueno,
el valle de la Xana o de la Jana, que también creo que por Asturias también tenéis este tipo de seres de agua, ¿no? Las Xanas, pues esos nombres, Jana, Jonaina, no sé qué, están aquí también en valles, en sitios de agua, la cueva de la Dama, la cueva de no sé qué. Y todas son pervivencias que nos dan idea de que el culto a los antiguos dioses no había podido ser erradicado. De hecho, la mayoría de ermitas que cubrieron sitios paganos proceden todas del siglo XI y XII, es decir, del siglo IX no hay apenas restos de ermitas y tal, hay iglesias en lugares más grandes. Es decir, es como si la cristianización de todo ese territorio, no me refiero a Barcelona capital, me refiero sobre todo alrededor, hubiera sido en siglos posteriores. Ahí estaban en ese limbo, en esa tierra de nadie, y cada uno, bueno, pues creía en la tradición de sus padres, más lo que había oído de algún cura itinerante y más 4 cosas, y con eso se hace un pastiche y en eso creían, ¿no? Y bueno, pues me parecía también, claro, es que cuando tejes una novela, lo bonito es intentar que el lector se zambulla en la época, ¿no? Y vea todas las aristas. Por un lado, vamos a vivir el drama de los personajes, qué le pasa a este, qué le pasa al otro, que luchamos, no luchamos, me quiere, tal, pero también es bonito ver, pues eso, en lo que creían, lo que comían, lo que sentían ante la vida, cómo veían el destino. Y creo que es un poco lo que yo, bueno, trataba también de transmitir en La Tierra Maldita, ¿no? Que fuera un viaje más profundo de la simple aventureta o aventurilla de una novela de estas histórica y épica. Y es un poco por eso es por lo que voy tocando todos esos palos. Pues sí, queda muy bien reflejada la agitación de lo que se supone que es la vida diaria, la rutina, lo agitado, porque no hay rutina, no se puede establecer rutina, está todo a punto de estallar por cualquier sitio. Sí, efectivamente. Yo siempre decía, y además les cuento cuando voy allí una anécdota, y es camino del castillo de Cardona, desde Barcelona a Cardona. Cardona es un castillo impresionante. La familia Cardona se hizo rica con las minas de sal, que esa ruta de la sal había desaparecido. En tiempos de los romanos se utilizaba bastante, es decir, en Cardona, es una zona al interior de Cataluña, hay un yacimiento de sal importante, ¿no? De hecho, en la novela sabéis que de ahí empieza en parte una cierta economía que impulsará toda aquella zona, ¿no? Pero aún en la época de la Tierra Maldita estamos en los albores. Pero esto es porque yendo hacia Cardona, un poco para investigar y para ver un poco la zona, yo iba con el coche por la carretera y tenía ahí a la izquierda, no sé, una especie de, no de sombra, pero sí una forma. Y claro, yo me volvía, era un día de enero por la mañana a las 9. Yo no vivo en Barcelona, yo vivo en Alicante, pero bueno, iba bastante para documentación y tal. Y era una mañana bastante brumosa y sobre la bruma surgían como si fueran unos colmillos de un monstruo gigantesco, una forma así espantosa. Claro, era la Sierra de Montserrat. No sé si habéis visto Montserrat, no sé si os habéis acercado. Es un monte muy curioso, es una formación geológica particular de la era terciaria y la erosión ha hecho que se formen como si fueran colmillos o torres, es decir, toda la montaña está llena de colmillos y de lejos parece como si fueran las fauces de una bestia gigantesca y eso, por debajo la niebla y las fauces. Y yo pensaba, digo, es que parece Mordor, ¿no? Si habéis visto o conocido El Señor de los Anillos, o sea, pensad que esa gente estaba en la zona donde yo iba con el coche. Esos países llegan ahí y empiezan a cultivar y todos los ataques sarracenos y tal venían de detrás de esa montaña. Porque el Montserrat está encima prácticamente del Llobregat, del río Llobregat, y el Llobregat fue la frontera natural, la frontera que se estableció entre sarracenos y cristianos durante casi un siglo, ¿no? Entonces, la sensación esta de ver el Montserrat, saber que de ahí viene el horror, o sea, la destrucción de mi familia, el secuestro de mis hijos,
viene de detrás de esa montaña. Entre la forma que tiene la montaña, ya de por sí bastante tenebrosa, sobre todo en un ambiente así de brumas y tal, y la sensación psicológica de saber que de ahí viene el mal, pues ya os digo, es decir, yo creo que muchos mitos y de terror, de brujas, de duendes y tal, pueden incluso haber salido de ese miedo que tenía aquella gente, ¿no? A esa montaña y sobre todo a lo que podía venir de detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, es decir, es un mundo, ¿no? Aquella zona de frontera era un auténtico mundo. ¿no? O sea, muy completo, y eso porque es que abarcas mucho en eso, o sea, es un cruce de historias, la nobleza francesa, las intrigas de los nobles, los palacios, tan pronto están por Italia, tan pronto están con luchando con los normandos, o sea, es un reflejo de esa época muy extenso, porque una época que pasaron muchas cosas. Y claro, nosotros acostumbrados aquí a este pequeño territorio, que también pasaban muchas cosas, para lo pequeño que es, también hubo sarracenos, también hubo normandos y eso, pero bueno, que es un territorio como más pequeñín y entonces pues la cosa pues es como se concentra más, pero claro, pues esa es de la marca hispánica, la marca hispánica ya es Europa. O sea, es que es prácticamente en la historia y las intrigas de Europa y el cómo pudo influenciar el hecho de la historia de la marca en el resto de Europa. Porque estas intrigas y estas que se fueron perpetrando aquí en la marca después influenciaron en el resto. O sea, Sí. Sí, no hay duda. Y de hecho, una de las cosas históricas es precisamente a partir de la inventio de Santa Eulalia, de la aparición, lo que os decía antes, ¿no? Que Barcelona un poco de alguna manera se siente que ya no es un reducto a desaparecer, sino que tiene su papel en la historia y el hecho de que su conde tenga una vocación de fundar una dinastía va a ser trascendental sobre todo porque de repente se mete una especie de pseudo reino en medio de Al-Ándalus y el reino de Francia, esa marca hispánica. ¿Qué es lo que pasará? Que lógicamente la tendencia de cualquier reino es a expandirse. Por supuesto, no iban a expandirse hacia el norte. Hacia el norte está el poderoso reino de Francia, pero sí hacia el sur. De hecho, igual que quizás desde Asturias hay una vocación de expansión y se inicia esa reconquista desde el norte, también desde el este hay esa vocación de expansión, es decir, de no haber pasado lo que pasó, de no haber habido ese descubrimiento de los huesos de Santa Eulalia, de no haber habido quizás un obispo con cierta visión patriótica y un conde como Guifré, incluso de no haber habido familias como la que representa Goda de Barcelona, o sea, familias autóctonas de allí que también quieren, como hemos empezado diciendo, forjar una alianza, una dinastía. De no haber habido eso y una ansia expansiva, pues no sé si al final, en un momento dado, o cuando llegó Almanzor un siglo después, hubiera seguido subiendo hacia arriba y hubiera cambiado la historia de Europa. Me refiero que la marca hispánica era el tapón de Europa, el tapón del imperio carolingio, para parar la expansión musulmana hacia arriba, pero ese tapón se fue haciendo cada vez más firme y se fue expandiendo. Y ese tapón fue el que después ya acaba siendo toda una corona, ¿no? Que es la corona de Aragón y por el este Navarra y después ya Asturias, el Reino de León, es decir, se va todo simultáneamente pues expandiendo, ¿no? Pero ese tapón de Europa que representó la marca hispánica es en esos 30, 40, 50 años donde vemos lo que pasa, ¿no? Vemos, pues eso, que se está gestando algo, que no simplemente no estaban allí malviviendo y aguantando, sino que
desde Frodoi empiezan a pasar cosas, ¿no? Y cosas que acabarán teniendo sus consecuencias pues varias décadas después, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíais, yo creo que sí que para toda Europa tuvo su importancia, ¿no? Lo que pasó en aquel tiempo y en aquel lugar, en ese momento. Empiezan a proyectar un futuro para ellos. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí, sobre todo, ya os digo, es decir, y eso hemos coincidido, yo coincido con historiadores de especialistas, ¿no? En la Barcelona o la Cataluña Caroligia, que es como ellos lo llaman por aquí, y de alguna manera algo se forjó más, diríamos, espiritual o algo más allá del puro territorio o de la pura expansión o el establecimiento de familias, de dinastías. Yo creo que creció algo interiormente en aquella gente, en aquella comunidad, que ha ido manteniéndose a lo largo de los siglos, ¿no? Y a pesar de las integraciones con otros reinos, con tal, yo ya os digo, yo no soy catalán, ¿no? Pero sí que es cierto que por el tema este de la escritura, y sí que notas que hay ahí un sentimiento de comunidad. Y yo creo que además he heredado así muy, muy firme. Un día, pues sí, al final también en la política, yo creo que no hace falta que os explique. Sabéis perfectamente la situación, ahí ya se ha mezclado política, intereses de mil tipos. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de... Estoy hablando de un cierto sentimiento que notas, ¿no? Cuando estás hablando con ellos en el tú a tú, de sentirse que son algo, ¿no? Que ellos son algo, ¿no? E incluso muchísimos catalanes que no son independentistas, ni mucho menos, ¿eh? Es simplemente esa sensación de sentirse, pues eso, una comunidad, ¿no? Y supongo que en Asturias, pues también, ¿no? Sentirse asturiano, pues eso se forja, eso no sale ni en un día ni dos, es algo de muchas generaciones. Allí está muy latente y los investigadores e historiadores creen que nace en aquella época tan oscura donde estaban un poco, pues eso, apartados. Daros cuenta que hasta la iglesia, perdona que siga, hasta la iglesia tenía dificultades, porque claro, allí dependían de Toledo, dependían de la iglesia mozárabe, que el centro era Toledo, pero claro, Toledo estaba en manos de los sarracenos, aunque todavía irradiaban. Y de repente está la iglesia católica apostólica romana y hay un conflicto también entre la iglesia mozárabe y la iglesia romana. Y ese conflicto, ¿dónde va a llegar? Pues a la frontera, ¿no? Y ahí es donde choca. Y en Barcelona, en ese momento, tenemos que la iglesia de San Justo y Pastor, que era la iglesia más antigua de Barcelona, que todavía existe, lógicamente reformada, sigue en el rito mozárabe y la Seu de Barcelona, o sea, lo que es la catedral, sigue el rito romano, ¿no? Entonces, hasta incluso hay un conflicto religioso y claro, pues todo va a la frontera porque ellos están allí, no son ni de unos ni de otros. Y ese conflicto, pues bueno, también sale algo en la novela, no quise entrar tampoco demasiado porque al final era hacerlo demasiado complejo, ¿no? Pero es para que así en un club de lectura sí que, bueno, si queréis yo os cuento este tipo de cosas para que os des cuenta pues de la dimensión que tuvo, ¿no? Ese periodo histórico y bueno, de lo bonito que fue también poder contar cosas. Sí, es verdad que las reliquias pues ayudaron un poco a aglutinar, funcionaron de pegamento para aglutinar el espíritu de la unión, la identidad propia y aunar a la gente del pueblo también aprovechando el hallazgo Sí, de sí, las sí. reliquias. No, pero está muy bien hilado, porque Sí. aparte de la fe, hace falta también un revulsivo económico, Sí. y las dos cosas las propicia Boda de Barcelona con el descubrimiento de la montaña de la sal. O sea, que es un personaje crucial, es el contrapunto de Frodoi, que decías que es un personaje histórico y que es, bueno, como carismático, el protagonista por un lado, pero es que tenemos una Boda de Barcelona que menudo personaje. Y Elisa, que son las que ponen en funcionamiento la economía. Sí. De hecho, Goda representa, lógicamente, es un personaje, ¿no? Yo lo planteé como un personaje, pero de alguna manera representa esas
familias nobles de Barcelona que acabarán siendo las poderosas siglos después, esos Cardona, esos Centelles, esos Vilarragut, esos Cabrera, es decir, surgen justo en ese momento, pues eso, una que abrió una ruta de la sal, una familia, otra que, bueno, pues a base de defender a los payeses de una determinada zona, se instala allí y se construye su pequeño castillo y son ese embrión de familias que justo en el juicio del agua, bueno, está en francés, pero no tienen, las novelas son independientes, pero es cierto que la siguiente novela que escribí bebe de esta, porque nos encontramos que 2 siglos después, estas familias que en el siglo IX tenían un sueño de, pues eso, ellos probablemente mirarían a las casas francesas y querrían ser poderosos como ellos, querrían tener territorios, tener siervos, tener castillos o tener fortalezas, propiedades, influencia sobre el rey. Yo me imagino que esa ambición la tendrían, pero claro, no eran nada, estaban en el, hablando mal, ¿no? Pero en el culo del mundo occidental, ¿no? Porque al final Barcelona era eso, era la marca hispánica. Sin embargo, 2 siglos después los encontramos establecidos como señores feudales y muchas veces incluso aquellos, si en el siglo IX eran paladines de la justicia, defensores de los débiles y oprimidos, que eran los payeses, quizá por interés, no por idealismo, 2 siglos después los vemos a ellos abusando de esos mismos payeses porque ya son familias establecidas, poderosas, han conseguido todo aquello que anhelaban, prestigio, influencia sobre el rey, territorios, pero claro, el problema es que la frontera ya se ha desplazado hacia el sur, ya no tienen, como tenían en el siglo IX, la posibilidad de cabalgar 20 kilómetros, abordar una aldea sarracena, arramblar y volverse, quizás hasta capturar a 2 o 3 y en el puerto de Barcelona venderlos como esclavos o enviarlos para venderlos como esclavos. Todo eso ya ha desaparecido y esos nobles están abusando ya de su propia gente, ¿no? De hecho, el juicio de la va de la justicia medieval, de cómo se recupera la justicia. Y es curioso porque en la documentación ves esas primeras familias de la Tierra Maldita en lo que se convierten 2 siglos después, muchas de ellas, ¿no? En nobles muy poderosos gracias a la sal, gracias a determinados condicionantes, pero incluso, pues eso, es el origen de estas familias. Y Goda representa, como decíamos, eso, ¿no? Ese tesón. Alguien tuvo que ser como Goda históricamente. Es decir, ella es un personaje de ficción, pero hubo Godas y hubo gente así. Si no, no levantas un condado, no levantas lo que será prácticamente un reino, ¿no? Alguien tuvo que poner esas primeras piedras y hacerlo además con carácter y con un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Entonces, para un novelista, tejer ese tipo de personajes es lo más bonito, ¿no? Porque es los que le dan potencia a la trama y los que empujan toda la historia, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues así es como salió Goda, ¿no? Si os ha gustado, yo encantado. Bueno, hablando de los personajes, la capacidad de adaptación de Goda y sobre cómo tiene la visión de que hay que acoplar y unir a ese pueblo que es el que está levantándolo todo junto con la nobleza y hay que prosperar, hacerlos prosperar para prosperar Barcelona. Esa visión yo la vi también en el cambio de forma de cocinar que tenía, que cuando llegó Alicia, que llegó con esas ideas francas de la manteca, no sé qué, y dice, no, pues tengo que cambiar al aceite, a las almendras, y digo yo, bueno, es una capacidad de adaptación al medio. Lo vemos en Goda y lo vemos en Alicia. Es que son muy potentes como personajes, es que aunan a la comunidad, la transforman, la mantienen unida. O sea, es... Y Goda casó a su hija con el hijo de un pescador. Tiene visión, tiene proyección de futuro. Ella dice, yo voy a casar a mi hija con un pescador porque voy a fundar un linaje. O sea, tiene una proyección. Yo a Goda la veía al principio como una guardiana de la historia
y de las tradiciones y de las costumbres. Y de repente llega esa transformación como diciendo, no, aquí hay que guardar la historia, pero también hacer una nueva. Yo es como veo el personaje de Goda así, o sea, como muy... Sí. Yo hago que Goda se transforme con bueno, un hecho traumático que ella sufre, ¿no? A mitad novela, ¿no? Que se ve un poco, pues eso. Ella misma tiene su propia entrada a la cueva o bajada al abismo, ¿no? De alguna forma, y de ahí sale transformada. Yo, de alguna manera, la veía así, veía que era un personaje en el que empieza con una sensación de optimismo, pero no deja de ser, pues eso, la custodia de las tradiciones. De hecho, ella la llamo Goda porque, bueno, había personas, yo busqué los nombres de aquel entonces, ¿no? Entonces, uno era Goda, pero es que el pueblo de ellos era el pueblo godo, es decir, los habitantes de la marca hispánica eran godos. Después estaban los francos, que eran los que el rey de Francia mandaba, nobles y tal, pero ellos eran godos y no sé si lo siguen siendo, ¿no? Entonces, su nombre tiene que ver con que representa a esa gente, ¿no? Y tenemos, por un lado, a esa primera goda, pues eso, que tiene sus pequeños rituales, que mantiene un poco la memoria familiar y tal, porque de alguna manera las mujeres siempre han sido las que han conservado las tradiciones y las memorias, ¿no? En los pueblos, por lo menos, yo que soy de pueblo, pasa eso, ¿no? Mi abuela y mi madre y mis tías son las que siempre han mantenido un poco las memorias, las historias, los remedios, las recetas, todo eso que no está escrito se mantiene ahí. Pero claro, Goda tenía que ser algo más en esta historia, ¿no? Entonces, a raíz un poco de lo que le pasa, a raíz de esa crisis que sufre y de esa humillación y se ve expulsada incluso de su tierra, cuando ella vuelve y se de alguna manera consigue volver a su estatus anterior, ya no es la misma mujer, ¿no? A partir de ahí es una mujer que creo que tiene otra visión. Esto ya no se trata de seguir, de mantener, y bueno, pues yo le transmitiré lo que aprendí de mi madre, de mi abuela, a mi hija, sino aquí vamos a hacer algo más grande, ¿no? Y yo creo que ella refleja esa visión que alguien tuvo, yo os lo digo, es decir, estos personajes, de hecho, Ramón de Abadal, el padre de la Cataluña Carolingia, es decir, es un estudioso de la Universidad de Barcelona, murió ya creo que en los años 90 o 80, pero dejó una serie de discípulos. Gracias a todos esos estudios yo pude hacer esta novela, es decir, que aunque sea una época desconocida, cuando te zambulles hay mucho que estudiar, ¿no? Y hay mucho que ver. Bueno, este señor decía en el prólogo de una de sus obras que jamás podremos llegar a saber las cosas épicas y las aventuras fascinantes que ocurrieron en la realidad. Es decir, yo creo que en aquel momento pasaron cosas que probablemente serían mucho más fuertes de lo que sale en la Tierra Maldita. Prueba de ello es ese obispo ahí al final de la novela, el obispo que viene ahí no me sale ahora, ¿no? del sur de Francia. Una vez descubren los huesos, va un obispo, que es el arzobispo de Narbona. Pensad que yo la escribí en 2010. Ese hombre aparece muerto, años después, aparece muerto en los Pirineos con 2 clavos en los ojos y 2 clavos en las manos, ahí en un camino. Me refiero, cosas así están documentadas y pasaban, es decir, era un sitio muy, muy salvaje, ¿no? Entonces, ya os digo, es decir, yo cuento cosas, pasan cosas, en una novela hay que hacerlo un poquito épico, ¿no? Sino también hay que tener una novela histórica, si no pasan cosas, puede convertirse en un verdadero peñazo, ¿no? Porque si solo son datos y hechos históricos, tienen que pasar. Pero sí que os digo que pasaban cosas fuertes, ¿no? Porque, claro, estamos ahí. Y Goda representa eso, representa el decir, aquí vamos a hacer un pueblo, vamos a construir una comunidad. Y necesitamos, pues precisamente, y ella piensa, echa mano de memoria y se acuerda de aquellas minas de sal ya perdidas, olvidadas, y recupera. Eso de alguna manera pasó porque sí que consta que a finales del siglo IX y principios del X se recuperan las rutas de sal antiguas de los romanos.
y se empiezan otra vez a transportar sal con mulas por ciertos pasos. Había un camino que iba siguiendo el Llobregat hasta Barcelona y hay otros caminos que remontan hacia territorios de Francia, cruzando los Pirineos. Eso sí que está documentado, que se recupera por entonces un poco después, quizás 10, 15, 20 años después. Por tanto, eso da juego a pensar que alguien empezó a reactivar ese tipo de industria, ¿no? Entonces, bueno, pues quién mejor que nuestra Goda, ¿no?, para hacerlo. Y aunque sea un personaje ficticio, todo tiene sus anclajes con la historia, ¿no?, que es una de las cosas que me gusta hacer. No, a mí me parece que está completísima la obra, porque hasta no le faltan las reliquias. Es que yo lo de las reliquias, a mí en la Edad Media, bueno, ya me explicaron, yo sé que fueron siempre muy importantes, que incluso fueron moneda de cambio. O sea, y eso, y sé que en Italia hay varios sitios que tienen la auténtica cabeza de San Juan el Bautista. O sea, Sí. el Bautista debería tener como 4 cabezas. O sea, Sí. eso. No podíamos ser menos que aquí tener 2 Santa Eulalias. Claro, sí, claro. Claro, pero también se supone que es la que está en Barcelona. Claro, la de Mérida. Sí, el tema de las reliquias, si empezamos ahí, pues eso, desde aquí tenemos un ala del Arcángel San Miguel en Valencia, o sea, si empezamos a hablar de reliquias, vamos, hay de todo, ¿no? Pero claro, oye, tenemos 2 Santa Eulalias. Bueno, es que fue la misma que está en Barcelona y la misma que está en Oviedo. Es milagrosa allí, milagrosa aquí. Claro, vais algún día de visita a Barcelona y entráis a la catedral y podéis acceder a la cripta, en la propia nave de la catedral, hay una escalera grande, así es renacentista, y bajas a la cripta de Santa Eulalia. Suele estar cerrada, pero a veces hay suerte y podéis entrar. Allí está, en medio de la cripta, en un pedestal está el sarcófago, donde están las reliquias, y justo detrás hay una losa, bueno, de un tamaño, o sea, de 1 metro por 90 centímetros, una losa gruesa partida, y ahí está esculpida esta historia. Es decir, ahí pone el obispo Frodoí, está por supuesto en latín, el obispo Frodoí, que presenció, no sé qué, la inventio de los huesos de Santa Eulalia y fue trasladada a la catedral en el año no sé qué. Es decir, que la historia de la inventio está en piedra, allí, justo allí detrás. Bueno, es una curiosidad por si algún día visitáis Barcelona, pues bueno, que sepáis que detrás del sarcófago pasa totalmente desapercibida, porque es que a simple vista no se ve, hay que girar un poquito, caminar y rodear el sarcófago, y está allí la piedra así, enganchada en unos hierros al muro, como recuerdo pues eso, de la invención. Y aparece ahí el nombre de Frodoí porque se sabe muy poquito de él. Se sabe que vino desde nombrado por Aquisgrán, y también se sabe que la mayoría de obispos que venían a la Marca Hispánica no salían vivos, eran asesinados por X o por B. Se ve que morir entonces era bastante fácil, por tanto, yo lo representé como un castigo. No lo sabemos si vino aquí castigado, pero sí que siendo de donde era, que era del norte, y viniendo aquí, solo podía ser o que se lo querían quitar de encima es decir, por gusto nadie venía a la Marca Hispánica porque era miseria y compañía. Es decir, era, pues eso, una población que hasta a nivel religioso estaba separada entre mozárabes y tal. Una ciudad continuamente asediada por los sarracenos, sin posibilidad prácticamente de medrar o de enriquecerse. Historias truculentas por todos los sitios, de gente asesinada de camino a la ciudad o saliendo de la ciudad. Bueno, pues ya os podéis imaginar la sensación que tendría cuando le vas allí de obispo, ¿no? Pues voy a morir Y sin embargo, bueno, pues en la historia, pocos obispos se han quedado en la historia, entre otras cosas, gracias a esta piedra. Bueno, dentro de los personajes masculinos que está Frodoí, está Servus Dei, que a mí es de los que más me gustan, porque esa de la parte legislativa. Digo yo ahí, digo, mira dónde está el abogado. Digo yo, debe de estar aquí, debajo del cinturón de Servus Dei. Y luego los otros personajes masculinos,
bueno, las hordas salvajes que sí que las habían por todo el medievo, que eran gente que se da a la desesperada y ataca los caminos. Aquí con el Camino de Santiago hubo que hacer una orden militar religiosa para protegerlos porque era bastante habitual que Claro. desesperados, poblaciones pues siervos huidos, esclavos y gente que se ha quedado sin nada, pues se tira a los caminos y no le importe pues, asesinar, matar, robar, lo que sea. Y en personajes masculinos están dentro de lo que son el héroe fantástico y maravilloso de Eisenberg, que bueno, hay que poner un Eisenberg en la vida. Y el contrapunto, que sería Drogo, un malo malísimo. Bueno, pues tenemos un abanico de personajes masculinos, porque los femeninos son potentes, pero los masculinos también están muy bien. Lo que sí que me pareció es que mandaban a Frodoí con poco trabajo, pero muy difícil. El cambiar el rito que existía en la península, que era propio de los habitantes de aquí, de los godos, que era el rito mozárabe, eliminarlo y meter el rito franco, que era romano. Y yo creo que esto era un intento de borrar parte de lo que serían los restos de visigodos o el resto de... No tanto cometernos en que si ese tipo de rito era el arrianismo, era más hay un orden nuevo, que son los francos, que está Roma, y los visigodos se van a apartar porque han sido vencidos. Yo ahí ya lo veo que él venía con su... que luego cambiaría porque se tuvo que adaptar, evidentemente se adaptó porque sobrevivió. Venía a cambiar y a modificar esa parte de la historia. Vamos a quitar el rito mozárabe, que es del antiguo régimen, y vamos a... La historia fluye, pues fluye hacia el rito romano. Yo lo vi así. Sí, sí. Una explicación. Finalmente vencen él o los obispos sucesores, imponen el rito franco en la marca. Sí, por supuesto. Es decir, el rito romano se va a imponer. Daros cuenta, y lo que estabas diciendo es muy interesante, porque claro, vosotros pensad que solemos pensar que por un lado va la iglesia, por otro poder, pero al final, o sea, uno era el noble y el hermano era el obispo, ¿no? Y la hermana pequeña era la abadesa. Por tanto, me refiero aquí, en el fondo todo huele a cierto poder. Es decir, la iglesia romana es prácticamente el rey francés, el emperador del Imperio Carolingio, está controlando la iglesia, es decir, ahí hay un pulso. Los nobles son los que ocupan también los obispados importantes, nobles de las casas nobles me refiero, es decir, que al final imponer un único rito, que es el romano, no deja de ser un acto hegemónico, ¿no? De intentar de alguna manera unir y que no haya sediciones y tal, ¿no? Entonces, como decías, dejando aparte arrianismo y otro tipo de pequeñas corrientes, lo que era el rito mozárabe había sido el rito cristiano de España durante siglos, ¿no? De hecho, hasta en la invasión árabe, lo que se mantuvo en ciertas ciudades de iglesias y tal, porque los árabes en muchos casos no arrasaron, sino simplemente a cambio de tributos, pues dejaban que la población cristiana siguiera viviendo con sus costumbres y seguían el rito mozárabe, y efectivamente la marca hispánica iba a ser tapón, pero también lógicamente tenían que tener ese control, ¿no? Entonces ves ahí otra pugna. Y aunque sí que es cierto que al final aquel condado de Barcelona se va a prácticamente a independizar de Francia y va a quedarse como una especie de reino independiente, en ese tema sí que se perdió la batalla. Me refiero, ahí sí que se terminó imponiendo el rito romano, y vemos
en la documentación hay años después de la Tierra Maldita, hay un concilio bastante potente en el que está Frodoí. Vuelve a salir Frodoí en la historia precisamente por ese tema, ¿no? Es decir, hay un concilio en el que van ciertos representantes de la Iglesia mozárabe y representantes de la Iglesia franca o de la Iglesia romana. Está Frodoí, no me acuerdo ahora, es que hace ya muchos años que todo esto lo estudié. Es en una ciudad francesa del sur, hay un concilio y se reúnen allí y es para pegarles un tirón de oreja, ¿no? Es decir, los arzobispos y obispos ya están directamente tirando de las orejas a aquellos sacerdotes que seguían con el rito mozárabe en la marca hispánica bajo amenazas ya de, pues eso, de excomunión o de expulsarlos y tal. Es decir, que esa batalla continúa en la tierra. En lo que es la novela, no, eso queda ahí. Yo os muestro el conflicto, pero ese conflicto sí que tiene un final, ¿no? Años después. Y ese final es que se impone. De hecho, el rito mozárabe queda ahí prácticamente ya como una reliquia en Toledo, ¿no? Que está el obispado mozárabe. Y bueno, y de hecho todavía una vez al año o de cuando en cuando hacen alguna misa. Es decir, que sigue. En Toledo se hace, según tengo entendido, todos los días a las 8 de la mañana en una capilla de la catedral. Sí. Sí, seguro. Aquí en Asturias, la mayor conexión que tenemos con esta historia es el intento del Imperio Carolingio de Carlomagno, que pacta, hay varios pactos que se conocen con Alfonso II, y una de las cosas que intenta es imponer su rito. El rito que iba a imponerse a lo que había en España, el mal llamado rito mozárabe, que era hispano-visigodo. Sí. Y ese rito permanecerá a pesar de todo el intento de influencia francesa, que es de lo que se trata. Está tan ligada a religión, cultura y poder militar. Es un intento de influirnos aquí, pero en lo que luego será Castilla no se impone el rito romano, creo recordar, hasta Alfonso VI, mal llamado o conocido por algunos como el afrancesado. Sí. Alfonso VI claro, eso. entra en el 1065, cuando ya el Camino de Santiago tiene una importancia enorme, y por una de sus esposas, si no me equivoco mal, que bueno, está muy relacionada con la monarquía francesa, y ya empiezan a entrar las órdenes francesas de tanta importancia, Cluny y todas estas, pero hasta esa época en esta zona de España sigue el rito hispano-visigodo. Sí, pues ya te digo, y en la marca entonces estaba el tema en pugna. Yo he estado en una misa mozárabe, y es curiosa, sí, porque además la paz creo que la hacen antes, después hay mucho de cantar que el cura y el pueblo contesta cantando, ¿no? En la misa normal hay muy poco, ¿no? Palabra de Dios y contestamos, en cambio en el rito mozárabe sí que hay un diálogo entre el pueblo y el sacerdote bastante largo. Es curiosa. Y ya te digo, pues sí, es una de las cosas que salen ahí en la novela. Incluso tuvimos todo el tema de la herejía adopcionista y Beato de Liébana, que era el que quería defender la ortodoxia y que decía que el adopcionismo era una herejía, a pesar de que era el obispo primado de Toledo el que lo propugnaba. Y ahí hay gran influencia del Imperio Carolingio, de sus grandes pensadores, que acaban apoyando a Beato. Ahí todo este tema es más importante de lo que nos parece. Hoy día la religión nos parece secundario, pero en aquella era un tema primario. Era la forma claro, es que, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que al final nos estábamos jugando el alma, ¿no? Es decir, que en estas cuestiones era el alma. Para nosotros quizás hablar de esto hoy en día ya no tenga el mismo peso, pero entonces arder en el infierno era literalmente arder en el infierno. Entonces, bueno, poca broma, ¿no? Que decimos. Los temas religiosos eran importantes, quizás a lo mejor a la gente del pueblo, pues eso, bastante tenían con intentar comer todos los días y sobrevivir,
pero a nivel espiritual y a nivel de comunidad era básico, es decir, saber la religión y saber cuál era el camino acertado, porque entonces, claro, se utilizaban, y de hecho lo ves en los documentos, esos recursos que hoy en día casi llamamos chantaje emocional, ¿no? Es decir, yo tengo la verdad y ojo, porque si no, si te desvías del camino, acabarás en la perdición y acabarás seducido por el demonio. Y claro, en todo eso, es decir, se usaban tenían sus recursos psicológicos para atraer a unos y a otros al interés, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo esto, como dices, efectivamente es importante, ¿no? Ahí es una de las cosas que como autor uno se plantea, porque claro, hay que tener cuidado. Yo cuando escribo novela histórica, mi interés real no es enseñar historia, mi interés es crear una novela, es decir, que la gente la disfrute y vivas pues una aventura. Si de paso aprendes cosas o te puedo contar cosas, bien, pero entonces yo intento, pues eso, no pasarme excesivamente en temas históricos para no precisamente caer en ese error, ¿no? De decir, bueno, este tío está haciendo una especie de ensayo enmascarado en una novela y eso no es exactamente lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer novela, pero bueno, en este caso era una época tan desconocida que sí que es, yo creo que de todas las que tengo, la que más peso histórico tiene, ¿no? Porque sí que había necesidad de contar a los lectores muchas cosas que suponía yo que desconocían, ¿no? Y el tiempo me ha dado la razón. He hecho muchos clubs de lectura, que es donde realmente hablo con la gente que he leído, y la mayoría me dicen, yo desconocía prácticamente todo lo que cuentas, ¿no? Es decir, la historia y tal, me ha gustado, la trama, las aventuras, tal, pero el trasfondo no lo conocía para nada, ¿no? Y bueno, pues eso de alguna manera está bien, ¿no? Y estoy contento también por eso, por lo que conseguí. Hablando de este tema que estábamos hablando del tema del un rito con otro y eso, yo creo que en el libro al final, mi sensación fue que como que se llegó a un acuerdo entre el personaje de Goda, por decirlo de alguna manera, y el obispo. Es decir, el obispo apoya la creación de ese linaje a través de lo que venía de los godos y tal, y Goda, aunque no fuera ella directamente, pero apoya entregando esos reliquias de Santa Eulalia a lo que pueda ser el rito, abandonar el rito mozárabe y decir, bueno, vale, nosotros te apoyamos a ti porque viniste a imponernos por orden, por decirlo de manera, viniste a imponer este rito franco, nosotros te apoyamos a ti y vas a llegar al Papa o a tal, como que mira, fui capaz de unir a toda esta gente en el rito franco abandonando el mozárabe, pero tú a cambio nos apoyas en crear este linaje y que no sigan viniendo nobles godos, o sea, nobles francos que estaba claro que, bueno, pues iban allí a sacar todo lo que pudieran de aquella gente y como que llegan a ese, sin decir nada, pero llegan a ese acuerdo tácito entre las dos partes, por decirlo de alguna manera. Pues sí, sí, es decir, yo creo que de alguna manera hasta históricamente algo así sucedería en la novela. Pasa así, es decir, de hecho, los restos de Santa Eulalia se los queda la Iglesia franca, se los queda la SEU y no... Daros cuenta que hasta ese momento, es decir, la marca hispánica había tenido nobles desde prácticamente un siglo atrás, que allí habría para novelas porque pasaron cosas alucinantes. Pero ninguno de ellos vivió en Barcelona, ninguno. Se establecían a lo mejor temporalmente, pero ni siquiera pasaban semanas o meses. Un poco lo que os decía, es decir, allí no quería ir nadie. Es a partir de Guifré el Piloso, ese conde, el que ya se queda allí y funda, el condado de Barcelona estaba, pero funda su dinastía, amparado bajo la bendición de Frodoí, y él es prácticamente el primer conde que vive ya, o sea, se establece el Casal de Barcelona y el palacio, pues poco a poco irá adquiriendo la dimensión que hoy en día aún existe, ¿no? El Palacio Real todavía está en el mismo sitio donde estuvo, lógicamente ampliado, reformado, todo lo que queráis, pero hasta entonces ninguno de los condes eran condes conde de Septimania no sé qué y de la marca hispánica. Tenían muchos títulos y era uno más. Es este el que se queda, por tanto, sí, es decir, hay un pacto ahí, hay algo y a partir de ahí todo cambia, ¿no? en la zona. Sí, sí, yo creo que lo pillaste perfectamente. Sí, lo negocian, de hecho es una condición de Goda, o sea,
Aparte de eso, lo que pasa es que Frodo iba cumpliendo, pero Godard le dice, ponme a los godos, ponme a los de la casa de los Bellónidas en el poder y Pero vamos en el hablando. momento que ella sabe dónde están las reliquias de Santa Eulalia, ella podría haber dicho, no, yo lo saco, bueno, con algún tal de rito que seguíamos, que era el mozárabe, y nos aproximamos más a la zona de Toledo, por decirlo de manera y tal. Y sin embargo hace ese acuerdo, ¿no? Es decir, vale, yo te cedo esto y tú como que encontraste los restos y tal, pero tú a cambio nos apoyas y él al final cumple, ¿no? Diciendo, oiga... Y a ella le cuesta, tiene ahí el conflicto, pero al final, oye, él va cumpliendo y llega a la que es un personaje que podía haber dicho, no, yo vengo aquí y lo que me diga el conde que mandó el rey de Francia y tal, y sin embargo en lucha. De hecho, antes de aparecer las reliquias, está el caso de Lisenda, de lo de meter la mano en el agua caliente y tal. Que, la Rosalía, y ahí sufrí. ¿Cómo nos parezca que bueno, dices, en cierto modo él lo hace como un reto al poder del conde, que decir, bueno, si vale, a ti te puso porque supuestamente por mandato divino, etcétera, pero yo te pongo este compromiso de si ella saca y sobrevive, ¿con quién está Dios? ¿Con nosotros o con el conde que viene aquí y arrasa todo lo que tal y eso? Entonces, ahí él... Sí, viene ahí, juega muy bien, la verdad que juega muy bien, porque se la jugó. Porque... Ahí está también Servus Dei por detrás, es un poco el intelectual, ¿no? Que de alguna manera reflexiona, ¿no? Y representa ese personaje reflexivo que cualquiera de estos líderes han tenido detrás y han querido realmente ser grandes personajes en la historia. Yo creo que la historia está plagada de gente en la sombra reflexionando y tratando de tomar decisiones basadas pues eso, en la reflexión y en la calma más que en el ímpetu. Y sí, es decir, bueno, yo ahí, pues eso, todo ese trasfondo que estáis entre vosotras hablando me encanta, ¿no? Porque de una manera es ver, pues eso, los lectores cómo han ido cogiendo cosas del libro, incluso a veces hasta reinterpretando mucho más allá del propio autor, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que va pasando, sí. Bueno, lo que se ve muy claro también es cómo cada uno de los personajes entrega sus proyectos personales, los pone al servicio de un proyecto mayor, que es la historia, de crear una historia nueva para Barcelona. Todos van rindiendo su proyecto personal para enriquecer un proyecto general, me parece, ¿no? Sí, lo que dices de forjar una identidad cultural, pues sí, creo que vas hilando muy bien con la vida de cada uno de los personajes. Y también hasta incluso la relación amorosa entre Elisia y el noble, que se rinden a algo mayor porque tienen una misión más grande que los trasciende a ellos. En general. Sí, de alguna manera vemos un poco por capas, ¿no? Como tenemos a la iglesia por un lado, después tenemos a nobles, pero después tenemos también, yo quería un poco reflejar las capas más bajas, ¿no? Y está Elisenda, que abre su taberna, sus sueños fundar o montar una taberna, se van ahí ella, el marido le sale rana, ¿no? Pero bueno, pues intención. Yo creo que al final una comunidad se forja con la suma de todo, no era la historia solo de nobles, sino también de los payeses que van con ese sueño de casi desesperado de decir, ostras, porque realmente fue así. De hecho, el Aprisio, eso no fue solo en la Marca, de hecho en Castilla también estuvo, es decir, esto es una zona de frontera, es una zona peligrosa, pero si tú vas y te instalas allí y cultivas, consigues roturar tierra y la cultivas, oye, no te cobro, estás exento de pagar impuestos. Y tal, es decir, el incentivo para intentar repoblar esa zona que estaba totalmente despoblada era ofreciendo ese tipo de beneficios, incentivos fiscales, y mucha gente iba, pero pues eso, ¿quién iba allí? Pues que no tenía nada, con una mano delante y la otra detrás, pero con un sueño, ¿no? A unos les salió bien, a otros les salió mal, y entre ellos, pues bueno, tenemos en la Tierra Maldita también, pues es un elenco de personajes, unos ni siquiera secundarios, casi testimoniales. Elisenda sí que tiene más protagonismo, pero ellos son, yo quería contar también eso, que
no solo fue una cosa de nobles y de religiosos, sino que fue una cosa de un espíritu de mucha gente, ¿no? Tratando de sobrevivir, y gracias a eso pues se forja algo más que una simple ciudad, ¿no? Se forja una comunidad y un sentimiento. Y yo después quería decir otra cosa, o por lo menos a mí me parece que una palabra que define a la nobleza es la ambición desmesurada que tienen. Además, no les importa quién caiga. Ellos tienen una idea y van a buscarla, van a intentar conseguirla. Veas el caso de Riquilda. Riquilda se casa con el rey porque quiere ser reina, pero después no es bastante. Quiere ser emperadora, emperatriz, que le sale ya imposible. La relación entre los hermanos, que vamos, es una indecencia, pero ella lo busca. ¿Cómo quiere buscar ese hijo para conseguir tener herencia y seguir en el... Pureza de sangre, pues, pureza de sangre. Quieren seguir en el rollo. Entonces, Pues... Pero es que después ellos además eso, por conseguir lo que quieren, llevan por delante a quien sea. Veas el caso de Bosón, que mata a su padre, porque opina diferente a la idea que él tiene. Del proyecto que tiene, lo liquida. Esa afición, pero que refleja lo que pudo haber sido la historia real. No, pues mira, te tengo que decir que la historia de los bosónidas es prácticamente lo más histórico que tiene la novela. Es decir, la relación, los hermanos, las ambiciones. Pero es que Riquilda tiene para una novela, pero qué personaje es, lo que se sabe de ella, pero yo solo cojo un cacho de su vida, porque claro, me tuve que quedar en mi franja histórica. Y una de las cosas que jamás tiene que hacer un autor es desviarse. Si he cogido un protagonista y decido escribir, yo quería contar esta historia, pero Riquilda, todo lo que pasa del rey, la relación con su hermano, todo eso está, pero además su historia y la del hermano seguirán y pasan años después más cosas, y su ambición por el poder sigue creciendo y siguen pasando cosas aún más, entre comillas, heavies, ¿no? Es decir, los bosónidas fueron durante una época una de las familias más importantes, ya no te digo de Francia, sino de Europa, y esa ambición da para novelas porque es el prototipo de ese linaje de dinastía, ¿no? La serie aquella de dinastía, es decir, prototipos de estas familias. Sí, es decir, de los Lannister que van a defender su linaje por encima de todo, y si hay que casarse con quien sea me caso, y si tengo que deshacerme de este me deshago. Y además en aquella época en la que los condicionantes morales, y eso se nota mucho en los documentos, sobre todo eclesiásticos, no eran tan recios. Ahí tenemos la relación de Frodoí con Goda. No, y si os fijáis en la novela, no se percibe una sensación así pecaminosa. Eso era normal, o sea, que un prelado estuviera o casado, bueno, casado no, pero amancebado, tuviera relación con mujeres, tuvieran hijos, era normal. Que eso no es ficción, es decir, esa familia, los bosónidas existieron, y además hay un historiador francés, me costó horrores, porque yo sé algo de francés, pero no soy bilingüe ni mucho menos, pero claro, el ensayo histórico de esta familia está en francés. O sea, tú entras a Wikipedia y encontraréis información, pero realmente hay mucha más en libros de historia, y la historia de esta gente es que es alucinante. O sea, a mí me encantó y tenían que salir en la novela porque además están relacionados con la marca hispánica y fundaron ahí. Ellos querían ser reyes de Francia y esa era su obsesión, y tejieron una alianza importante. Al final no terminó de salir, se les deshizo en las manos, como todo esto que pasa en la novela, este complot al final. Todo eso es cierto, eso es histórico. Es decir, el complot de ellos por levantar y fundar un reino en el sur de Francia, al final no, pero al final se deshizo, porque ellos tenían otros planes más ambiciosos
que al final de la novela, la última escena que salen los dos hermanos, se están los dos riendo así un poco como los villanos, ¿no?, de la serie, ja, 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 diciendo, ya veréis la que vamos a liar en el futuro, y la liarán, de hecho la liarán, ¿no? Con vínculos con el emperador, con el papa, bueno, pero bien, bien. Eso es otra historia y quizá algún día pueda ver la luz. Y otro personaje así que veo importante es Ingmar, el obispo que manda a Frodoi a Barcelona, que dice, bueno, no vas a volver, yo te quiero mucho, pero no vas a volver. O sea, y después cuando Frodoi tiene éxito y dice, ya sabía yo que tú valías. Bueno, lo introduce en la Conjura Mayor. Sí, o sea, que al final es como, era una prueba, Frodoi, ahora te cuento lo bueno. Claro, o sea, dice, yo te quiero, Sí. te quiero mucho, yo sé que no vas a volver. De hecho, Ingmar de Reims, que es también un personaje histórico, es un poco el ideólogo de la expansión de la Iglesia franca. Es decir, él era simplemente un arzobispo, pero era la cabeza pensante de la Iglesia de Francia, del imperio. Más que el papa que estaba en Roma, era este hombre, este Ingmar de Reims, del que se supone que tenía una moral intachable, o por lo menos lo que ha quedado en la historia era de un hombre muy recto, con las ideas muy claras, muy estratega y con mucho poder y mucha influencia. Entonces, pues bueno, yo os digo, la novela está plagada de personajes históricos. Es que es una época muy interesante, ¿eh? La verdad es que a mí me fascinaba, e incluso tenía que, pues eso, lo que os decía, tenía que cogerme los machos, de intentar no irme demasiado, porque daban ganas de contar cada uno de los personajes, sobre todo los históricos, tenían ellos en sí misma anécdotas históricas y cosas dignas de novela, ¿no? Y era curioso, pues eso, ir encontrando complots, crímenes, asesinatos, parricidios, de todo, de todo. Es una época, eso que llamaban la época oscura, ¿no? La noche de la Edad Media, ¿no? La época hasta... Pues bueno, yo no sé si fue oscura, ¿no? Pero que pasaban cosas, es cierto, y algunas muy fuertes. Sí. Impresiona lo del canibalismo, ¿eh? Las sordas. Las sordas, estos... Madre, digo yo, esto es muy fuerte, digo yo. No dudo que no lo hubiera porque la época, o sea, a ver, no pasas hambre, me imagino yo que comes lo que se te ponga adelante. Pero duro, ¿eh? Sí, a mí me recordó a el inicio, ¿no? Cuando no se sabía muy bien quién atacaba, quién no, a la película El Guerrero número 13. Ah, sí. Así al inicio de, ¿pero son humanos o no? Tiene ahí unos vídeos interesantes. Sí. Hombre, yo ahí sí que te reconozco que ahí hay un poquito de ficción, en el sentido de, no de ficción, sino de atrezo, ¿no? De alguna manera yo me imaginaba que el miedo que sentiría aquella gente a los caminos sería un miedo fuerte, ¿no? No es como nosotros que viajamos. En aquel entonces viajar, como habéis dicho también, es decir, en el Camino de Santiago también habían grupos de asaltantes y de bandidos. El atrezo me refería yo a, pues eso, el ponerse calaveras encima o capas y así un poco clavos. Bueno, de alguna manera también quería dar un toque así un poquito, no tengo documentado ni que hubiera gente que se vistiera así, pero bueno, podría ser perfectamente, porque si tú quieres causar miedo, pues oye, te vistes un poco así con 4 pieles de lobo y 4 y ya. Pero bueno, la cuestión era eso, que el camino hacia la marca hispánica pues era un camino peligroso, ¿no? Porque cruzar los Pirineos y entrar a una tierra totalmente despoblada, sin apenas cultivos, pues la gente allí pues, vivía del asalto, de las miserias, y sí que están, una de las cosas que más documentos existen son de destrucciones de monasterios pequeños y ermitas, iglesias, es decir, continuamente aquellos monasterios de época de los godos iban siendo destruidos sistemáticamente sin que se sepa muy bien el motivo, ¿no? Normalmente, pues, ataques, incendios, propia enfermedad, de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que era pura decadencia, o sea, la marca hispánica era pura decadencia, ¿no? Y es donde empieza todo. A monasterios y eso de la época, yo creo que era más bien como un sentimiento
de venganza y como echar la culpa a alguien de lo que está sucediendo y entonces pues arraso con todo. Yo creo que la Iglesia en aquella época era como, tenía un símbolo de poder y entonces era un poco como atacar al poder desde lo pequeño. Son los monasterios pequeños, las ermitas, y eso es lo más asequible para atacar al poder. Bueno, Sí, desde un punto de vista sí, filosófico, sí, y después también tampoco perdamos de vista que había mucha miseria, ¿no? Y se pasaba hambre, entonces, pues bueno, al final tú te vas a un monasterio y entras al almacén y arramblas con el saquito de trigo que pudieran tener y te lo llevas y ya está, ¿sabes? De hecho, en uno de los concilios, pues eso, a partir de ahí empiezan a decir que estaría bien que se consagrara con algún metal noble, es decir, que hubiera copas o bien de plata o bien de, porque, bueno, pues igual, pues, no sé, con un cuenco de fango, pues hacían la misa, porque no había nada, era, ¿sabes? Empiezan es decir, que la sangre de Cristo no puede estar, yo qué sé, en un cuenco ahí como si fuera, tendría que estar en algo un poco más noble. Ese tipo de cosas van saliendo en los concilios y es curioso un poco cómo se está, todo esto que vemos hoy en día se está tejiendo y discutiendo en ese momento. Es decir, a veces pensamos la iglesia, pam, muere Jesucristo y los apóstoles fundan la iglesia y a partir de ahí, después de Constantino, en el 313 ya la iglesia es oficial en todo el Imperio Romano y hasta la iglesia, ¿no? Y vemos, cuando te zambulles en la historia, vemos, pues eso, como esto ha sido también muy progresivo, ¿no? El crecimiento de la iglesia y de toda la parafernalia que lleva en sí, ¿no? Todos los rituales y todos los elementos han ido creciendo en el tiempo, ¿no? Y entonces, pues bueno, también en la novela pues vemos un poco, pues eso, esos monasterios pequeñitos, cómo fundando ahí, están los monjes, la madre de Grifé está refugiada en lo que será el monasterio de Ripoll, todavía no está ese monasterio, de hecho lo fundará Grifé el Piloso, ¿no? Pero bueno, sí que había ahí un pequeño eremitorio con unos poquitos monjes. Está todo eso, empezando, ¿no? La gran historia que vendrá después de Cataluña, de ese esplendoroso siglo XIV, de mercaderes y tal, todo nace gracias a estos pequeños personajes, ¿no? Goda, Elisia y toda esta gente que, bueno, de alguna manera, a nivel ficción, pero no dejan de ser reflejo de la realidad, pusieron la primera cuña, ¿no? Para levantar la ciudad. Bueno, y respecto a las batallas que describes, vale, las de Carlos el Calvo con Luis el Piadoso. Piadoso. Vale, sí, pero las que se describen en la marca hispánica, ¿esas son reales? ¿Realmente llegaron y quisieron tomarla por la fuerza al final, en los últimos capítulos? Y se dieron marcha atrás cuando aparecieron las reliquias y demás, o eso es Sí, parte de la trama. es así. Es así. Tengo que hacer memoria porque es... Hay un ataque de los Banu Qasi porque matan al que se lía con Rotel, que tienen un hijo en común, que es miembro de los Banu Qasi, y es el momento que aprovecha Bernard de Gotia para ir eliminando a otros posibles condes de la zona. Esa es ficticia, es decir, sí que está documentado que hubo conflictos con los Banu Qasi, es decir, hubo conflictos entre los condes de Barcelona con los Banu Qasi, pero concretamente esa que yo describo, lo que pasa es que no hay documentadas, se describe que hubo enfrentamientos entre ejércitos del conde del conde y los milites que estaban en la marca con ejércitos sarracenos. Hay documentos, pero no hay en tal fecha sucedió esta batalla. Esa sí que es ficticia. Pero yo me refiero a la otra, a la de deciden intervenir Barcelona y justo salen las reliquias y se paraliza ese complot. Eso es histórico. Me he quedado pensando porque en el historiador, que tiene una página en internet donde ha colgado muchísimos documentos traducidos de la época, y en varios documentos es donde él, bueno, después él lógicamente hace artículos, es un historiador y explica todos esos documentos que
al fin y al cabo están en latín y es imposible, ¿no? Si no sabes latín del siglo IX. Y él es el que yo me basé en uno de sus estudios en los que cuenta cómo sucedieron los hechos, cómo los bolsónidas estos arman ahí, se alían con el que era el conde este de... Bueno, los nombres perdóname porque ya se me van un poco, porque han pasado muchos años, pero ese complot que quería entrar a Barcelona se paraliza en el momento en el que corre la noticia de que se encuentran las reliquias de Santa Eulalia, ¿no? Y de alguna manera se paraliza y eso coincide con la muerte del emperador. Es decir, pasan ahí justo en nada. Entonces eso sí que está, es decir, una batalla no, pero la otra sí. ¿Y la ordalía? Porque la ordalía era frecuente o era Sí. tanto poder en la ordalía religiosa, o sea, esto es un juicio de Dios, ¿lo tenía poder en lo político? Sí. Para saber de ordalías, este juicio de Alba es donde no lo digo por... Es que sabes qué pasa, que la gente dice, yo no sabía lo que era una ordalía hasta que leí ese libro. En esta novela es donde realmente profundizo más, porque esa fue la justicia. Es decir, tendemos a pensar que los juicios de Dios era una cosa que hacía la iglesia con las brujas y tal, y nada más lejos de la realidad. Cuando desaparece el Imperio Romano, el poder queda en nombre queda en nombre de pequeños reyes, los reyes godos, tal, pero cuando se desintegra los visigodos, ¿no? Todo lo que es Barcelona y tal queda arrasada por los sarracenos. Carlomagno reconquista, el hijo de Carlomagno llega hasta Barcelona, ya no puede pasar de ahí y establece un conde, ¿vale? Me voy tan atrás porque ese conde es el juez. Ese conde todavía se basa en el código de Cesvinto, bueno, un código jurídico del tiempo de los visigodos, ¿vale? Hay un código de leyes consuetudinarias basadas en la tradición, pero todavía. Pero a partir de pocos años, el poder del conde de Barcelona se va debilitando y entonces la justicia queda en manos de los nobles. Y ahí es cuando realmente desaparece la justicia y empieza a juzgarse de otra manera. ¿Cómo? O bien con espadas o bien con todo tipo de ordalías, ¿no? Entonces, fueros como el de Jaca, leyes como las ordenanzas de Barcelona y muchísimos documentos legales del siglo X y XI establecen ordalías como sistema de justicia. Había muchas. Esta es la del agua hirviendo. Estaba la del ferrecalt en Jaca, está la del ferrecalt. El ferrecalt es el hierro caliente, o sea, coger un hierro caliente y sostenerlo, ¿no? De hecho, había una que esa está documentada en Sant Cugat del Vallès, echar 2 niños recién nacidos al agua y ver cuál de los dos flotaba. Incluso hasta el nombre de Jaime I no lo decidió su madre, puso 12 siglos. Es decir, en Barcelona tu palabra valía hasta 300 sueldos si no eras noble. Si eras noble, tu palabra valía siempre. Pero si no eras noble, tu palabra valía 300 sueldos. Si lo que tenías que defender tenía un valor superior a 300 sueldos, lo tenías que defender con una guerra de bastones. Es decir, coger un palo, el otro palo y a palazos. Y eso está en las leyes civiles, ¿vale? Es otra de las cosas, aunque yo esto lo desarrollo en la otra novela, todo esto que pasa en la Tierra Maldita va calando en la psique de la gente, es decir, guerras continuas, ataques, tal. Al final, ¿qué sensación nos queda? Pues nos queda, y sobre todo si vas a las batallas, aunque venciera a tu bando, a ti una flecha te podía matar. La sensación que queda de todo esto es que estás en manos de Dios. Es decir, tu vida no vale nada. En un momento dado Dios te la quita, o llaman a tu puerta, entra un bandido, te apuñala, o te mandan a una guerra y mueres.
esa concepción de que belicista, de que todo es un combate y que estamos en manos de Dios, se traslada a la justicia en la alta Edad Media. Entonces, pues vamos a simular, en realidad una ordalía es como una especie de combate en la que nos ponemos en manos de Dios. Y esta era, pues eso, meter la mano en un barreño de agua hirviendo. Normalmente tiraban una piedra y la tenías que coger. Yo, bueno, lo del anillo lo hice, que era un recurso un poco que daba un poquito más, pues eso, más visual, ¿no? Pero era lo mismo, es decir, meterlo. Y después salía la mano hecha polvo, llena de bambollas, la carne toda, si no, si había sido lo suficientemente rápido, y después te aplicaban unas cremas, y si el brazo empezaba a sanar, pues era que Dios te había dado la razón, y si no, no. Esto de echar niños al agua y tal, se bendecía el agua y el agua estaba bendecida. Entonces, si el niño se hundía era que Dios te daba la razón, y si flotaba era que te rechazaba, ¿no? La idea tampoco era que se murieran, pero quizás a lo mejor alguno llegó a ahogarse. El del hierro al rojo vivo, pues imaginaros, coger un hierro, dar 2 pasos y soltarlo, y si sobrevivía tu mano, pues tenías la razón, y si no, no. Pero además, en el fuero de Jaca establece que la leña para calentar el hierro la pone en la otra parte. Entonces, claro, hay que buscar pues eso, pues, o madera así no sé, una madera potente, ¿no? Una madera de olivo, la gente buscaba maderas de estas que calientan de verdad para que el hierro estuviera bien rojo, y es que eso yo los he leído en los foros de Jaca, la persona tal, solicitante, aportará la leña y después está el proceso. Todo eso es histórico, es decir, es ficción, que lo que es en sí la trama de la historia, que Elisia, pero el que se hicieran este tipo de ordalías, eso solo fue el principio, ¿eh? A partir del siglo IX hasta el siglo XII, que la propia Iglesia dirá basta, iban increciendo, o sea, cada vez iban más y se recogían más las leyes. Os habéis quedado así diciendo, madre mía. Sí, sí. Bueno, eso ya era hasta en el juicio, ¿no? Salomónico. De hecho, ¿no? El niño a mitad, ¿no? a la Madre mitad. que- De hecho, ya no estaban con chiquitas aquí. De cara a poner orden. Claro, de hecho, en el siglo XII pasa algo histórico que es un poco la historia del juicio del agua, y es cuando ciertos estudiosos recuperan un antiguo código perdido, que era el código de Justiniano, el código romano, en el cual se establece que nadie está por encima de la casa de oro, que era el emperador, es decir, que todos somos iguales ante la ley, que los juicios se tienen que hacer mediante un sistema de pruebas, es decir, esto tan evidente de hoy en día de un juez que analiza, oye, a ver quién tiene la razón, pues vamos a ver los testigos, las pruebas, y con eso juzgamos. Eso se perdió y se olvidó totalmente en la Edad Media. Es decir, y se recupera por ciertos estudiosos en el siglo XII, a partir del 1150, y nuestra base de justicia actual está basada en aquella gente, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra historia interesante, pero vemos precisamente en la Tierra Maldita cómo pues ni la justicia podías confiar en ella, es decir, pues se basaba en meter la mano en un hierro, o sobre todo el poder de los nobles, ¿no? Quien tenía la espada más larga era quien tenía la razón, y ya está. Bueno, antes de terminar, porque ya más o menos, yo quería hablar de Rotel, un personaje fuerte, una mujer muy curtida, muy sin sentimientos, sin embargo, que la maneja todo el mundo. Yo lo que veo ahí es que llega el bestiario y la transforma. Llegan las damas de la tierra y la vuelven a transformar. Llega el hermano, oye, vuelven a dar la vuelta. Llegan las brujas y vuelven otra vez. Y además lo único que se hace es matar para los demás. Pero no, yo digo, no tienes luces, venga. Tanto poder. Claro, porque aunque te dessujetes, vamos, tienes mucho poder, pero si tienen a tu hija, no irías a buscar a tu hija. O sea, a mí esa parte... Y eso es que es un personaje que a mí, digo yo, uy,
Vale, evidentemente tenía que morirse. Cuando se murió, dicen, vale, es que no tenía salida. Sí, no, no va a ningún sitio porque este personaje se tiene que morir, porque está totalmente angustiado, o sea, ya no es una vida. Pero ¿cómo se deja manejar tanto? Cuéntanos, ¿por qué Rotel era tan manejable? Pues bueno, Rotel pasó una cosa curiosa. La verdad es que a veces los personajes cobran vida propia, ¿no? Es una curiosidad que pasa, a mí me pasa a muchos autores. Rotel realmente, su papel original, originalmente, iba a ser simplemente la excusa para que Isambard hiciera lo que hiciera. Es decir, iba a ser un personaje sufridor, ella al principio prácticamente va a ser vendida a un noble, y ese era su destino, ¿no? Y sin embargo, por lo que sea, se me reveló a mí, es decir, dijo que no quería ser ese personaje. Fue curioso porque no es que hablo con nadie, pero sí que en mi mente se generan verdaderos diálogos, ¿no? Entonces, ella quería tener otro papel, no estaba dispuesta a ser la sufridora, la violada, ella quería tener un papel más fuerte, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero estamos en el siglo X, una mujer así, o sea, si quieres ser eso, una mujer indómita, vas a tener que pagar un precio, y dijo, pues sí, lo voy a pagar. Entonces, de alguna manera se convierte en un personaje libre, pero al mismo tiempo, pues, sujeto a las injusticias y al manejo de la gente. Tiene periodos de ser muy feliz y tiene periodos de mucha oscuridad, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues es una mujer que vivió libre, pero al mismo tiempo lo que dices tú, que fue sufriendo de mano en mano y al final pues tiene ese fin trágico que como no podía ser de otra forma, ¿no? Podía ser de otra manera. Morir matando. Sí, no, porque es que vuelvo otra vez a ser buena. Tú hay un viso, pero... Sí, quizá pudo haberse... Vamos a ver, era pues eso, de un oscuro pasado... Ella, exacto, podía haberse redimido y iba al camino de redimido, pero la desgracia la vuelve a sacudir, ¿no? De alguna manera, ella, pues eso, es víctima de las injusticias. De alguna manera representa, pues, esas vidas a veces que sufren injusticias. No conocéis a gente que dice, parece que el destino la sacude de una manera especial, ¿no? Gente que casi empalma las desgracias. Hay personas que por lo que sea, pues les pasan cosas, ¿no? Y cosas feas. Rotel también representa un poco, pues eso, ¿no? Era un tiempo duro, una vida complicada, y ella quería otra vida, quería ser libre, no tenía ni la capacidad ni la influencia de Goda, y bueno, pues luchó a su modo y a su modo también ayudó a construir esa Barcelona, ¿no? Soñada por su hermano y por Goda y tal. Pero bueno, fueron de los que cayeron por el camino, ¿no? Es movida por la venganza y al final se venga de todos los que puede y se marcha en relativa paz. Sí, yo todos los personajes femeninos, que todos eran fuertes, incluso ella, a pesar de que la llevaban para allá y cada vez que se iba con un Berta es la única que me encaja en el prototipo de mujer medieval. Berta de Orleans. Exactamente, la única. O sea, me casan, ay, qué bien que me casan. Ahora, voy a tener niños. Pues es la única que me encaja. Ay, no me es fiel. Bueno, pues nos aguantaremos. Sí. Es la única que... Sí, es el rol clásico, pero mira, date cuenta que, como os decía prácticamente al principio, una de las cosas que les ha gustado siempre a los catalanes es anotarlo todo. Entonces, las bases documentales son bastante importantes. Y, curiosamente, en esa época se registran pleitos de ciertos pueblos contra su señor o contra el monasterio de no sé qué, y en los pleitos al principio relacionan las casas familiares que el pueblo mejor son 20 casas, ¿no? 20 casas que pleitean por unos terrenos de cultivo o por unos pastos contra el monasterio de San Cugat de no sé qué. Pues como cabezas de familia salen mujeres. Es una de las cosas que
no desconcierta a los historiadores, sino que nos revela una verdad, y es que en la Edad Media no fue siempre como como creemos, que la mujer estaba siempre en el ámbito doméstico, que apenas tenía, sino que hubo épocas, sobre todo más antiguas, en el siglo XV ya es así, pero épocas en las que hubo incluso mujeres cabezas de familia, porque en esos pleitos están, es decir, en la casa tal, Roderick de no sé qué, en la casa tal, no sé qué, en la casa tal, María de no sé qué, en la casa tal, y bueno, pues, y no una vez ni dos, sino que salen varias veces. Entonces, bueno, yo quería un poco jugar también a mostrar eso, a mostrar que las caras femeninas en la Edad Media no son todas la cara que solemos tener como cliché, ¿no? Ahí tenemos a Berta que cumple eso, pero hay otras como Goda o como que no se ceñían a ese canon, ¿no? Entonces, en aquella época era posible y, bueno, pues de alguna manera, sabes que en una novela al final concentramos muchas cosas, ¿no? En una única trama y parece que haya personajes muy variopintos, pero bueno, de alguna manera existieron, ¿no? Y en la Tierra Maldita pues los veis ahí reflejados. Pues muchas gracias por tus mujeres, porque da gusto leer sus vidas, la verdad. Exactamente. Y ahora nos tenemos que despedir porque el centro tiene un horario. Bueno, pues eso, muchísimas gracias y gracias por escribir, porque así nosotros podemos disfrutar. ¿Habéis estado a gusto? Sí, muchísimo. Me alegro. Yo también. Ha sido una charla interesante. Además, hacía tiempo que no hablaba de la Tierra Maldita, por eso alguna vez me habéis visto, porque hago muchos clubs de lectura, pero claro, lógicamente como he sacado más novelas después, pues claro, muchas veces son de novelas posteriores. Y me hizo mucha ilusión cuando contactasteis conmigo para hablar de la Tierra Maldita, porque quieras que no, pues eso, desde 2018. Entonces, para mí ha sido un ejercicio de memoria y de reconectarme con los personajes y con esta historia muy interesante. Así que también os doy las gracias. Un placer leerte y que te hayas conectado hoy con nosotros. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias. Pues nada. Venga, un saludo, gracias. Hasta luego. Pones. Mira, bien. Esto te lo pierdes, ¿eh? Esto me lo pierdo, sí. Buena merienda. Que aproveche. Una visita. Hasta luego. Hasta luego.